Buenos días, nosotros somos el equipo 3. Nosotros estamos conformados por Esparza Hernández Bernardo Uriel. Garza Palestina Karina. Tinajero Hernández Luis Andrés. Reyes Soto David. Ok, nosotros les vamos a presentar una exposición acerca de la civilización maya. Espero sea de su agrado. Bueno, principalmente la civilización maya tiene una división en la historia en tres grandes periodos, la cual, bueno, estos grandes periodos engloban una gran cantidad de tiempo, ya que la civilización maya pues se desarrolló a lo largo de 18 siglos. Bueno, estos tres periodos muy en general abarcan lo que es el periodo preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico viene desde el 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. El periodo clásico es del 250 al 900 después de Cristo y el periodo posclásico del 950 a 1539 y pues posteriormente a la conquista española. Bueno, el periodo preclásico es como en general el cómo se comienzan a diferenciar este tipo de asentamientos de todas las demás culturas, es decir, en ese entonces, por ejemplo, hace 2000 años antes de Cristo, todas las civilizaciones, todos los asentamientos eran prácticamente iguales. Lo que pasa en este periodo es que el- los asentamientos que ahora llamamos mayas tenían algún tipo de característica que las hacía diferenciarse de todos los demás. Igualmente, este periodo se subdivide en tres subperiodos, que son el preclásico temprano, que son el 2000 al 1000 antes de Cristo, del 1000 al 350 antes de Cristo y del 350 al 250 después de Cristo. Bueno, en el preclásico temprano es completamente lo que les acabo de mencionar. Los asentamientos se comienzan a diferenciar de los demás y se dan ciertas características que los diferencian o que los caracterizan como mayas. Posteriormente, en el preclásico medio, se comienzan a desarrollar las primeras civilizaciones grandes, las primeras ciudades grandes, que ya se comienza a tener registro de que hubo una jerarquía pues, de poderes. Como ya lo sabemos, todas estas civilizaciones iban desde pues, los más altos mandos hasta los esclavos. Igualmente se tiene registro de que esta civilización maya en el preclásico medio tuvo varios encuentros o varios comercios con la civilización olmeca, ya que se encontró, bueno, diferentes artefactos que estaban mm, principalmente en la región del Golfo de México, que es donde se asentó la civilización olmeca. De igual forma, en este periodo se tiene registro de que se tiene registro de cómo desapareció, bueno, no se sabe cómo desapareció la civilización olmeca, pero durante estos años fue cuando se tiene esa información de que desapareció esa civilización. Y de igual manera viene el preclásico tardío, que, bueno, ya a estas alturas de esta parte de la historia de los mayas, ya se tiene registro de que hubo diferentes centros ceremoniales en los que asistían miles de personas. También se tiene registro de una arquitectura monumental, de las primeras arquitecturas monumentales de las cuales se tienen en esta parte del mundo. Y también se desarrolló el arte y se tiene registro de cómo que tú poseyeras algún tipo de arte, en este caso lo más normal o lo más poderoso que podía haber eran esculturas de piedra.
Entonces, aquella persona que tuviera esculturas de piedra significaba que era una persona pues con mucho dinero o con muchísimo poder. Entonces, igualmente en este periodo del 350 antes de Cristo al 250 después de Cristo se comienza a ver el arte como un símbolo de autoridad y de poder. Y bueno, en este periodo se da un florecimiento muy, muy grande en esta civilización, pero de igual manera se hace un retroceso. Hay una serie de problemas que hace que se abandonen varias ciudades que se habían asentado por problemas o por razones que pues hasta la fecha no se tiene conocimiento de el por qué se abandonaron estas ciudades. Ok, en la segunda parte del periodo viene de los tres periodos generales, son el periodo clásico, que de igual manera como anteriormente se abandonaron diversas ciudades, pues en este caso tendrían que haber, bueno, tuvo que haber un renacimiento y se da en este periodo que es del 250 al 900 después de Cristo. Se da un florecimiento, un renacimiento de la cultura maya y se fundan o se construyen grandes centros ceremoniales que pues hasta la fecha aún podemos ver y visitar, que son Chichen Itza y Uxmal. Em, en este periodo, dado que la cultura olmeca se pues desaparece y la región que tenían los mayas era muy muy grande, se da una serie de guerras en las cuales otros centros ceremoniales en los que, bueno, lugares en los que se crea había centros ceremoniales fueron destruidos y prácticamente arrasados. Ok, bueno, en la costa del Océano Pacífico, o sea, en la parte de Uxmal, se tienen, pues igual como les mencionaba, registros o asentamientos de lo que fueron grandísimos centros ceremoniales. O sea, en este renacimiento fueron, si en el anterior ya había centros ceremoniales en las que tenían capacidad para 1000 personas, en este renacimiento del periodo clásico era muchísimo más grande todos estos centros ceremoniales en los que pues se les rendía algún tipo de culto, ya sea a las personas que los gobernaban o a los dioses que pues igualmente sabemos que estas culturas tenían mucho lo que era el darle sacrificios o darle algún tipo de ofrenda a los dioses pues a cambio de algunos casos era de lluvia, de que hubiera buena cosecha, entre otras. E igualmente en este periodo de clásico se cree que hubo una intrusión de algunos pobladores de la región de Yucatán o bueno, nuestra región actual de México en lo que ahora conocemos como Guatemala. ¿Por qué se cree esto? Que es porque se han encontrado objetos de Teotihuacán en el altiplano de Caminaljuyu, que está en Guatemala. Entonces, en este tiempo se cree que pues hubo algún tipo de desertación, invasión o también podría ser algún tipo de comercio en los cuales estos objetos llegaron a esa región de Guatemala. De igual forma, más en el sur, se crean diferentes centros, diferentes ciudades grandes como son Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Piedras Negras e Icopán, que bueno, son algunas de las más grandes y más reconocidas que hasta la fecha se ha tenido pues aún la fortuna de que han permanecido por el tiempo y aún podemos de alguna forma igualmente visitarlas. Eh, y por último, tenemos el periodo posclásico. Bueno, en el periodo posclásico,
Bueno, en esta parte, igualmente a continuación del año 1539, bueno, ya aquí ya había habido algún tipo de contacto con los españoles. Sin embargo, pues se tenía todavía muy buena, todavía tenían muchas ciudades los mayas. Sin embargo, en este periodo, pues comenzaron a desertar de estas ciudades y a abandonarlas, posiblemente por algunos problemas con los conquistadores, porque los mismos gobernantes ya no tenían el abasto para mantener tantas ciudades y tantas regiones, porque como les mencionaba, el territorio que los mayas tuvieron en su poder fue muy, muy grande. Entonces, bueno, después del abandono de las ciudades del periodo clásico, la presencia maya se redujo y se asentó en regiones con suministros de agua permanente. Bueno, es decir, cerca de algún río, algún mar, bueno, de los mares, como sabemos, siempre se asentaron a la costa del Golfo de México. Entonces se movieron hacia estos lugares y, bueno, este periodo hace una distinción, como les mencionaba, hubo un cambio entre las ciudades que hubieron en el periodo clásico a las ciudades que habían en el periodo posclásico. Mayapán fue una de las ciudades más grandes que se tuvo. Sin embargo, fue abandonada alrededor del año 1448, en el cual se cree que hubo, por ejemplo, era una ciudad muy grande en la que hubieron varios gobernadores que en un principio estaban de acuerdo con lo que los demás hacían, o había algún tipo de junta, pero pues con el tiempo hubieron diferencias y hubieron problemas. Entonces, una serie de problemas sociopolíticos hicieron que esta ciudad pues decayera y posteriormente fuera abandonado. Y al caer esta ciudad hubo un periodo de guerras en la península de Yucatán, que, bueno, solamente terminaron cuando fue el contacto con los españoles. Es decir, que los mayas, al ver que pues los españoles eran bastante poderosos, de una u otra forma se unieron para intentar pues repelerlos, pero eso viene en la siguiente aquí. Ok, bueno, el periodo de contacto y la conquista española. Bueno, este periodo es desde 1511 hasta 1697, que, bueno, es lo que abarca el tiempo de la civilización maya. En 1511, este, una carabela española naufragó en el Caribe, en la cual solamente iban 12 tripulantes, los cuales de esos 12, 10 fueron capturados, 8 fueron asesinados, 2 se quedaron como esclavos y 2 lograron escapar. Luego, bueno, desde 1517 a 1519, hubieron diferentes expediciones españolas en las costas de Yucatán y Tabasco. Durante estas expediciones hubo enfrentamientos armados entre los españoles y los mayas, eh, pues diferentes guerras en lo que posteriormente sería la Nueva España. Y bueno, una vez los españoles logran vencer a los aztecas, cae la capital azteca, que es Tenochtitlán, en 1521. Pues obviamente será un golpe pues bastante fuerte, aunque la, la relación que se tenía entre los mayas y los mexicas no era pues del todo agradable. De igual forma, pues los españoles los acababan de vencer, y esto recae en que Hernán Cortés le encomienda a Pedro de Alvarado que pues que conquiste Guatemala. Entonces lo envía con un ejército que, a comparación de lo que se tenía pues aquí en América, era pues muchísimo más fuerte, empezando por el hecho de que traían caballos, tenían el uso del hierro y en sus armaduras. Entonces, bueno, Pedro de Alvarado se va hacia Quiché y conquista esta región en 1524.
Ok, una vez conquistado pues el centro de lo que ahora es México y el sur que es Guatemala y El Salvador, pues solamente queda pues la península de Yucatán, que son, pues era la región en la que estaba asentada la civilización maya. Bueno, lo poco que quedaba de la civilización maya. Entonces, en 1527, eh, Francisco de Montejo comienza a lanzar una serie de campañas de guerra en contra de las ciudades mayas en la península de Yucatán, las cuales, pues después de más de 20 años, en 1546, este, por fin concluyen pues en la caída de todas estas ciudades, pero aún quedaba lo que era la capital de la civilización maya. Aún está, bueno, los reinos mayas de la cuenca del Petén permanecieron independientes. Sin embargo, pues obviamente los españoles todavía querían saquear más la región, llevarse aún más riquezas de lo que había aquí, por lo que en 1697 Martín de Ursúa y su hijo este, comienzan y elaboran un asalto en contra de la capital Itzá, que hace que concluye en la desaparición de la cultura maya como tal, que esta fue la última ciudad que quedó en pie y que era independiente antes de la conquista española. Y bueno, la ubicación geográfica de los mayas, como les estuve mencionando, fue una de las civilizaciones más grandes o que más territorio abarcó, que iba desde el sureste de México y el norte de América Central, abarcó completamente toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice y algunas partes de Honduras y El Salvador. La ventaja que se tenía en esta región, como siempre lo hemos sabido, son que es muy rica en recursos naturales, tanto como en agua, porque pues completamente esta civilización se rodeó de mares y ríos, entonces tuvieron una gran explotación en cuanto al agua. eh, Igualmente, una selva densa que cubría el norte de Petén y Belice, la mayor parte de Quintana Roo, que era, bueno, que es esta parte de acá arriba, y el sur de Campeche y una parte del sur del estado de Yucatán. Es decir, en esta parte, o sea, en esta región ya cubría lo que era completamente el agua. Tenían una buena fuente de madera que pues fue muy utilizada, y la región de Petén que tenía una llanura de piedra caliza. Entonces eso les dio bastante espacio para poder ellos desarrollarse sin ningún problema con agua, tierra y madera. Y la zona del litoral de Soconusco, que se encuentra al sur de la Sierra Madre de Chiapas y se compone de una estrecha llanura costera y las estribas de la Sierra Madre, que, bueno, en general, esta es la región que estuvieron, en la que estuvieron los mayas. Es, como les mencionaba, una región bastante rica en cualquier tipo de, de materiales y de recursos naturales. Bueno, la política y la sociedad, como ya les había mencionado, se tiene registro desde el periodo preclásico de cómo había una distinción política en todas estas ciudades, en toda esta civilización. Bueno, aquí
El Alach era como un Tlatoani, por así decirlo, el emperador en algunas otras civilizaciones. Era el más alto y si no me equivoco tenía, o sea, era elegido por orden divino. Es decir, que sus hijos eran, o sea, fueron, por así decirlo, sus hijos porque un dios lo quiso así. Entonces toda su familia iba a tener descendencia de lo más alto en todo esto de la política. Posteriormente vienen los sacerdotes, que eran los que se encargaban de hacer cualquier tipo de sacrificio y tenían la autoridad de, pues prácticamente de hacer cualquier cosa, de posteriormente si querían hacer algo que afectara a toda a todo el pueblo, pues tenían que, este, comentarlo con el Halach. Posterior viene la nobleza y los mercaderes y artesanos. Pues como sabemos, igualmente la nobleza siempre ha sido personas de dinero eh, que tienen algunas tierras, bueno, en esta parte de la nobleza también estaban incluidos los guerreros, aunque dentro de los mismos guerreros había igual distinciones, había lo que hoy podríamos llamarle generales, entraban junto con los sacerdotes, tenían bastante poder en la sociedad. Luego los nobles eran los generales y por último serían los mercaderes y artesanos, que pues era la muchísima gran mayoría de las poblaciones que hay en estas ciudades. Y lo más bajo que podría ser eran los esclavos, que por lo normal, aunque no era muy común que hubiera guerras hasta la época clásica, hasta el periodo clásico, perdón, de igual forma había esclavos. Hasta este periodo fue que hubo esclavos de guerra y pues prácticamente, o sea, los esclavos son lo mismo en cualquier civilización, son gente que tenía que tener trabajos forzados, no tenía ningún tipo de derecho, no había nada que no tenía ni siquiera la posibilidad de generar algún tipo de riqueza. Entonces, esa es la escala en la que se desarrollaban bueno, esta civilización. Ok, bueno, por otra parte, la religión, como ya se los mencioné, siempre fueron una civilización en la cual se adoraba a los dioses, se les daba, pues, sacrificios, se les daba ofrendas, eh, se les, se les ofrecía, pues, cualquier tipo de cosa a cambio de lo que se creía, ellos tenían el poder. Podía ser lluvia, bueno, aunque aquí, bueno, había una discrepancia que se creía que los mayas pedían por lluvia, sin embargo, siempre, bueno, tuvieron como la certeza, la habilidad de asentarse cerca de agua, entonces por lo que más se pedía era porque hubiera buenas cosechas. Entonces, ellos le pedían a los dioses buenas cosechas y como su civilización siempre fue de mucha agua, entonces sus cosechas fueron siempre muy buenas. Ellos lo agradecían a los dioses, por ende les construyeron, como les mencioné, de las grandes ciudades que había, esto, u- les dieron grandes centros de culto en los cuales llegaban miles de personas para rendirles homenaje a estos dioses. Y bueno, la economía es pues era el comercio, como les mencioné, ellos tuvieron un contacto con la cultura olmeca y
Igualmente, de como ellos estaban pues cerca del mar, siempre la pesca y la agricultura fue su mayor fuente de ingresos y igualmente los recursos minerales que tenían buenas minas para poder explotar todos estos minerales. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco más en la región de Petén. Petén es una subregión de Mesoamérica localizada dentro del departamento de Petén en la porción noreste de Guatemala, al sur de Tikal, incluyendo a el lago Petén Itzá. La siguiente, por favor. En la tipología arquitectónica tenemos que era una integración al ambiente natural, o sea, una arquitectura adaptada a su ambiente, mezclándose con el entorno, no solo como elementos individuales, sino también como un conjunto, destacando ahí un poco la organización urbana muy orgánica que manejaba esta cultura en sus ciudades. En cuanto a los templos con cresterías huecas y altas sobre cuartos traseros, aquí tenemos el ejemplo en la imagen de templos muy altos y con grandes inclinaciones, que estaban sujetos a este concepto de arquitectura monumentalista como a la misma estructura del elemento. Estos tenían una gran estabilidad gracias a sus anchos muros, sin embargo, esto a su vez comprometía los espacios interiores del templo, así como la escasa o nula comunicación interior entre ellos. Teníamos esto desde los palacios de dos plantas, con lo que comentaba de los anchos muros y los cuartos angostos. Y lo que también era muy común eran los falsos arcos mayas, que en un momento vamos a explicar un poco más cómo estaban conformados y cómo se construían. En la siguiente, por favor. En cuanto a aspectos formales, aspectos más técnicos, tenemos que se buscaban inclinaciones naturales. La mayoría de estas construcciones buscaba las formas naturales del terreno, ángulos de reposo de los materiales, así como cerros y montañas con pendientes muy suaves. Aquí igual cabe destacar un poco esta parte que tenían mucho de la remodelación y la reconstrucción sobre construcciones anteriores. Se daba en diferentes pues periodos, dependiendo del gobierno y lo que ese gobernante quería. Están estas reconstrucciones que se llaman estadios constructivos y también tenemos una técnica, por así decirlo, donde estas construcciones, estos elementos, se construían sobre plataformas pétreas que iban desde 1 metro para cuando eran terrazas o estructuras menores, a 45 metros en el caso de los templos principales y las pirámides. Aquí es donde entra igual esta parte de los arcos falsos mayas, que eran utilizados a menudo para imitar la apariencia de una cabaña simple maya, y estas a su vez también requerían muros muy gruesos para soportar la estructura del techo. Ahí tenemos la imagen. Algunos templos también utilizaban estos arcos repetidos o una bóveda arqueada, dependiendo de las tendencias estilísticas que estuvieran utilizando tanto en ese periodo como en ese gobierno y en esa área. Estas plataformas eran construidas de un corte y un exterior estuco lleno de gravilla compactada. Eh, a menudo estas plataformas estaban relacionadas con el propósito de su estructura. La siguiente, por favor. En aspectos simbólicos tenemos pues esta parte de los sacrificios y las ceremonias religiosas que se llevaban a cabo en plataformas ceremoniales, que eran comúnmente plataformas de piedra caliza de menos de 4 metros de altura, donde se realizaban estas ceremonias públicas y ritos religiosos. Estaban construidas en formas de cimiento y eran a menudo realzadas con figuras talladas de dioses y deidades y un zompantli,
que era una estaca utilizada para exhibir las cabezas de los sacrificios. Estas plataformas se encontraban usualmente cerca de las pistas del juego de pelota. También tenemos que esta arquitectura monumental estaba fundamentada por una jerarquía muy marcada. Tenemos como ejemplo de esto los palacios y las acrópolis. Los palacios se encontraban cerca del centro de la ciudad y hospedaban a la élite de la población, así como a los gobernantes. Cualquier palacio real era extremadamente grande y con una decoración exclusiva. Algunos albergaban las tumbas de las dinastías que los habitaban. Sin embargo, poco después, eh, estas dinastías empezaron a construir sus tumbas en acrópolis más grandes y ostentosas. Tenemos también esta parte religiosa, donde dedicaban templos a sus dioses y sus deidades. Los templos más importantes se encontraban en la cima de las pirámides mayas, por ser pues el lugar más cercano a los cielos. Estas eran estructuras impresionantes y decoradas que comúnmente tenían una cresta en el techo o un gran muro superficial. Como eran pues ocasionalmente las únicas estructuras que excedían la altura de la selva, estas crestas sobre los templos eran a menudo esculpidas con representaciones de los gobernantes para que así pudieran ser vistos desde distancias muy lejanas. La siguiente, por favor. También en materiales y sistemas constructivos tenemos que los materiales pétreos fueron los más utilizados, especialmente la piedra caliza, por su fácil extracción y maleabilidad. Enfocándonos aquí un poco a la piedra caliza, se podía utilizar extrayéndose y moldeándose en forma de bloques de diferentes tamaños, dependiendo del uso que se le fuera a dar, si iba a ser para un templo o X o Y cosa. Esto debido a que recientemente extraída, la piedra caliza cuenta con su humedad natural y es muy fácil de malear. Una vez que pierde esta maleabilidad, esta humedad, esos pedazos de piedra caliza o esa piedra caliza ya más difícil de malear, se aplastaba, se quemaba y se batía. Y esta mezcla se utilizaba para unir las piedras y para aprisionar las construcciones, no sé. Y debido a que esta mezcla tenía propiedades muy similares a las del concreto. Tenemos también pues la madera, que en la mayoría de casos simplemente era utilizada como dinteles de accesos o tirantes dentro de las bóvedas. En el caso de las pinturas vegetales, pues era muy comúnmente utilizada para los decorativos, resaltar figuras talladas. La siguiente, por favor. Como obra representativa principal tenemos la ciudad de Tikal. Está construida de piedra caliza e incluye los restos de los templos que se elevan más de 70 metros. Tiene grandes palacios reales, además de una serie de pirámides menores, de palacios, de residencias, incluso edificios que se creerán administrativos, plataformas y monumentos de piedra. Es una ciudad muy grande que no ha sido completamente explorada. Hasta ahora se tiene una estimación que abarca más de 120 kilómetros cuadrados, aunque se cree que podría ser más. En grandes rasgos, esta ciudad cuenta con 4 calzadas principales que llevan los nombres de los arqueólogos que las estudiaron. La Gran Plaza, 3 acrópolis principales que son la central, la del norte y la del sur, la Plaza de los 7 Templos, que son los 7 templos principales, y pues esto es como en generalidades, ya que se estima que cuenta con más de 20 templos, entre templos principales y templos menores, y con más de 35 altares. Y bueno, esto es todo por mi parte. Y aquí es importante
mencionar que esta comunidad no estaba dentro de México, como realmente la mayoría de las civilizaciones mayas. Esta habita desde Guatemala y es un río que inicia desde Guatemala y desemboca en Honduras. Entonces es importante mencionar que no está dentro del territorio mexicano. Bueno, esta región consta de sus bellezas, ya que siempre hicieron una parte de bajo relieve. Como normalmente estaban acostumbradas en un alto relieve las pirámides, esta era de bajo relieve, ya que estaba en un aspecto de un río. El río que está en Motagua tenía gran importancia en la economía, ya que tenía dales de ríos que desembocaban hasta Guatemala y fue importante en el transporte de mercancía por barcas, ferrocarriles o carretera. También hay que mencionar que era la única parte rica en el jade. En la parte de jade era donde mayor suponía la economía. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, aquí es como les mencioné, su ubicación. El río de Ottawa es un importante río del mar Caribe, que sí está dentro de México, pero también abarca en Centroamérica y discurre principalmente por Guatemala. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, que era una región que no estaba de todo en México, sino en Honduras. La tipología arquitectónica. Aquí es importante mencionar que como realmente no estaba dentro de México, tenía diferentes tipologías. Por ejemplo, los edificios no tenían cresta, que es algo característico de los mayas. Los edificios son sólidos, como pues sabemos que todos son monumentales y sólidos. Sillares entablados, grandes decoraciones escultóricas, numerosas estelas. Y también hay que mencionar que las cresterías, aquí donde les menciono esto, carece de cresterías. Entonces, pues no. Los edificios no tenían cresterías y siempre usaban mascaretas, que son las que se ven en las imágenes, y figuras escultóricas. Era como lo principal que los caracterizaba a ellos, porque ya en sus templos tenían por todos lados esculturas. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok, aquí tenemos una representación de más o menos cómo estaba acomodada la Acrópolis, y es como les mencionaba, muchos templos, y por todo la plaza, vamos a llamarlo así, había esculturas. Está repleta de esculturas. Entonces, esta era la mayor acrópolis que tenían. De hecho, ahí se ve el río que es de Motagua, por eso la comunidad se llama así, Motagua, porque ahí se ve el río y siempre hacían las plazas a caudales de él. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, aquí está el sistema constructivo que les mencionaba, donde ellos no usaban la crestería. Normalmente parte importante de la cultura maya es la bóveda, ya que hacían sus viviendas en un punto muy alto. También eso influía a la comunicación. Se comunicaban luego, como no había, pues como ahorita, alta tecnología, pues hacían los muros muy altos para que se escuchara más. Aquí está cómo formaban el sistema de constructivo. Bueno, aquí está la plataforma, que siempre era indispensable, las escaleras, que eran algo representativo, aunque en algunas partes cuentan que eran extremadamente altas las escaleras en esta región. Y como dato curioso, según se les hacía muy raro cuando la investigaron, porque decían que tenían contacto con extraterrestres, porque realmente las escaleras tenían pues dimensiones enormes que una gente promedio de 1,80, 1,70 no, era imposible que subiera por esa parte.
pero sí, ese era su sistema constructivo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, los materiales utilizados, pues son básicamente los mismos que mencionó mi compañera hace un momento, solamente que aquí como tenían aldeas, usaban mucho la palma para cubrir la techumbre. Los materiales que más usaban en Motagua era arenisca, la toba volcánica, que es la piedrita que vemos aquí, cal, arena y como les mencionaba, la palma. Eso más que nada lo usaban para techumbres, la palma, ya que era muy cálida, es muy refrescante la palma, entonces la usaban en esa región, ya que estaban cerca de un río. Copán. Copán es la mayor isla bueno, el monumento más representativo de Motagua, y está conformada por 2 unidades llamadas el Bosque y las Superturas. Además es un núcleo de arquitectura compleja denominada del grupo principal. Este último está construido por la gran plaza que mencionaba. Todos tienen, eh, aquí, bueno, aquí están con los numeritos, está marcado, la gran plaza, 3 hectáreas de terreno nivelado y originalmente pavimentado, donde la población podía ser testigo del ritual del juego de pelota. También aquí estaba el juego de pelota. Y ya, esta era la Acrópolis Mayor que tenían. Y estaba elevada a más de 30 metros sobre el nivel del río, que estaba a un costado. Aquí es donde les comento la parte de Copán, la escultura. Está vinculado al culto con un sentido teológico, antropomórfico, es decir, exclamación de sus dioses y figuras humanas y animales. Toda la región de Copán estaba poblada, bueno, estaba inundada de estas esculturas que eran testigos de sus gobernantes, de sus dioses y figuras humanas de los que habitaban ahí. Entonces, eso era lo que tenía Copán, que es el lugar más representativo de Montagua. Bueno, ahora yo les voy a estar explicando sobre la zona Usumacinta. Como tal, la cuenca del Usumacinta es una subregión de Mesoamérica identificada para fines arqueológicos que abarca desde los estados de Tabasco hasta Chiapas, aquí en México. Prácticamente es una zona que estaba en los márgenes y las cercanías del mismo río Usumacinta, y pues está también cerca de Petén, que es una región que está cerca de la parte de Guatemala. Bueno, normalmente con respecto hablando a la arquitectura de los Usumacintas, cuentan con un estilo arquitectónico que se basa mucho en el relieve de las mismas montañas en las cuales estaban situados. Entonces, pues construían explanadas alargadas, complejas, en las cuales se fundó toda una ciudad o la Gran Acrópolis, que es donde ellos mismos asentaron. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, con respecto a igual a su arquitectura, ellos mismos se desplantan sobre una elaboración del terreno que es acondicionada en forma de pirámide escalonada con anchas escalinatas. Normalmente esto lo usan con respecto a cresterías que sobresalen sobre el relieve de la misma montaña y le ponen unos muros gruesos, los cuales permiten que tenga una mayor ligereza la edificación y a su vez tenga una rica ornamentación con elaborados en motivos geométricos y antropomorfos. Estos los hacían más que nada para adorar a las deidades y eran talladas sobre piedras calizas. Siguiente, porfa. Bueno, con respecto a los materiales que llegaban a utilizar, como ya comentaron mis compañeros anteriormente, utilizaban mucho la piedra caliza y la arenisca. Sin embargo, también llegaban a utilizar madera, que en este caso era caoba, ya que era la más resistente que se podía encontrar durante estos lugares. Eh, Además de todo esto, eh, pues llegaban a hacer obras de arte sobre la misma piedra, como ya comenté anteriormente, eran realmente tallados en honor a las deidades que ellos tenían y pues contaban con elementos de relieve unidos a la arquitectura. También, como les decía, utilizaban muchísimo el sistema constructivo de las cresterías escaladas,
con muros posteriores, los cuales daban una mayor ligereza a la misma construcción. Y utilizaban también muchísimo el falso arco de los mayas, que anteriormente ya lo habían mostrado. Es prácticamente un arco que termina como en forma de punta pirámide. Entonces esto lo utilizaban muchísimo para darle un mejor soporte a las estructuras dentro de la misma construcción. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los edificios más representativos, no contamos con muchos, ya que pues a pesar de que siguen hasta la fecha ocurriendo varias excavaciones dentro de la misma Acrópolis, no todas están abiertas al público debido a la inestabilidad de algunas por el paso de los años y porque pues como tal aún se siguen descubriendo muchísimos edificios día a día. Sin embargo, hoy en día se puede visitar parte de la Gran Acrópolis, que es la Gran Plaza, perdón, que cuenta con más de 6 construcciones y una gran escalera que conduce a ciertos edificios, que son 25, 26 y 27. Si pones la siguiente, por favor. Aquí se muestran los edificios, cómo están organizados. La parte que es la central, la Gran Plaza, es la única que está abierta actualmente hoy al público. Y pues de ahí en fuera los demás edificios aún se encuentran un poco enterrados sobre el nivel del suelo. Entonces, pues tampoco es como que se pueda tener una gran vista con respecto a estos edificios. Y de mi parte sería todo. Tres. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar acerca de Palenque. Palenque es un yacimiento arqueológico de los 3 pueblos más importantes de la cultura maya. Se ubica en lo que hoy es el municipio de Chiapas, en un municipio de Chiapas llamado Palenque, al noroeste del estado de Chiapas, muy cercano a Tuxtla de Gutiérrez y a San Cristóbal de las Casas. Este se encuentra cerca del río Sumacinta también. La siguiente, por favor. La tipología de Palenque es principalmente conjuntos habitacionales en los que la población se concentró muy cerca de la ciudad o a sus alrededores. Esta no tuvo un patrón de asentamiento y había conjuntos residenciales, principalmente los conjuntos residenciales se ubicaban alrededor de un patio y se comunicaban entre sí por un sendero. También constaba de basamentos piramidales, que son un cuerpo o piramidal con un templo en la parte más alta al que se accedía por la escalinata, lo que conocemos como pirámides. Asimismo, los templos que se encontraban sobre otros basamentos piramidales que no son de mucha altura y tienen áreas grandes o cuartos muy grandes con bóvedas altas. Algunos de ellos y los más importantes son el conjunto de las cruces, el templo del León y el templo del Cóndor. Asimismo, los palacios el Palacio Central, que es un conjunto de edificios interconectados que fueron construidos sobre una terraza artificial. Este está situado en la parte central de la ciudad de Palenque. Hay un acueducto muy importante, ya que este es de aproximadamente 3 metros de altura, es una bóveda y conduce el río Otulum por debajo de la plaza principal de Palenque. Y el acueducto también se complementa de un puente de piedra construido pues un poco más lejano. También cuentan con juego de pelota para llevar a cabo los sacrificios y el juego de pelota. Y la siguiente, por favor. En Palenque, como en las demás culturas, como en las demás subculturas de la cultura maya, podemos encontrar que tienen diferentes elementos arquitectónicos y sistemas constructivos, así como los materiales. Los materiales más utilizados pues son la piedra, el estuco y la madera. Sus sistemas constructivos o elementos arquitectónicos principales son la escultura y en piedra, ya que muchos edificios tienen como decoración bajorrelieves tallados en piedra o en estuco, y esta decoración cuenta principalmente pues hechos de gobernantes de Palenque, ¿no? Los vanos en los accesos a los edificios son principalmente anchos y les dan mucha claridad a los interiores. Asimismo, los vanos se encuentran decorados con tableros, glifos y esculturas en estuco.
También constan de parámetros superiores que generalmente arrancan en la parte superior de la bóveda de los edificios y suelen tener una pendiente muy pronunciada, de donde se colocan figuras zoomorfas, antropomorfas y esculturas de dioses. Es característica la crestería, como en las demás áreas de la cultura maya, en la que los edificios de Palenque, las cresterías son de doble muro, con aperturas rectangulares, y estas son adosadas con esculturas de estuco también. Y pues de suma importancia, como en todas las demás culturas, las escalinatas en las pirámides pues están diseñadas según la inclinación de la pirámide, con peldaños de escasa profundidad y gran altura, que le da un concepto de intangibilidad. La siguiente, por favor. Actualmente podemos visualizar el mapa, podemos conocer lo que son los templos, los palacios y el acueducto no completamente, ni tampoco el juego de pelota, debido a que todavía se encuentran en excavación, ya que esta es una zona arqueológica que ha sido descubierta pues en los últimos años en realidad. Por mi parte sería todo. Ok, pues eso sería todo de nuestra parte. Eso sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias.